Ok, buenos días tengan todos. Hoy, 29 de junio del año 2021, seguimos en el proceso del análisis estadístico de datos, pero todavía nos hace falta un poquito, ¿eh? Solamente recordar un poco, de dónde surge cada columna de información organizada. Primero que nada, recordarles que de una serie de datos obtuvimos el dato mayor y el dato menor. Eso nos daba un preámbulo de cuánto abarcaban los datos, entre qué rango, ¿no? Y para poderlo saber, el dato mayor menos el dato menor, nos generaba un rango. El rango era la primera incógnita que teníamos para organizar los datos iniciales. Los datos iniciales estaban compuestos por rango, intervalos o clases sugeridas según Sturges y la amplitud que iban a tener cada una de estas categorías o intervalos de clase. En ese sentido, obtenido el rango dato mayor menos dato menor, proseguíamos con el cálculo de los datos iniciales. ¿Ok? En ese proceso del cálculo de datos iniciales, después de haber obtenido el rango, Sturges nos sugería a través de la fórmula 1 más 3.33 logaritmo de el número de datos, obteníamos las clases. Hay que tratar de que esas clases sean números enteros, ¿no? Es decir, naturales en ese sentido, ¿no? Es decir, que pudiésemos de una u otra forma acercarlo. Si es, en este caso sería el entero más cercano, ¿no? Por ejemplo, después del punto 5, pues el entero más cercano es 7, ¿no? Antes, pues el entero hubiese sido 6. Estas son las que nos sugiere Sturges, 7 categorías. En ese sentido, ya teníamos dos datos iniciales. El tercer dato inicial era la amplitud de cada una de las categorías o intervalos. Y eso se obtenía a través de la relación rango entre el número de intervalos. El número de intervalos nos lo había sugerido Sturges. El rango lo habíamos obtenido previamente como dato mayor menos dato menor. 27 entre 7 nos daba un aproximado de 3.85 y el entero más cercano, por supuesto que era 4. ¿Ok? Ahora bien, organizamos nuestras clases y quiero que estemos claros en algo. Esto a los estudiantes no lo preguntan y sí me preocupa mucho. Nosotros debemos de iniciar en la categoría, ojo ahí, ojo con esto porque es un repaso, ¿verdad? Lo digo porque hoy tenemos mucho trabajo, ¿ok? Es más, me gustaría por un momento omitirlo para que vayan saliendo cada una de las cosas conforme vayamos avanzando. ¿Cómo surgían los intervalos? Con los tres datos iniciales de rango, intervalos de categoría, el número de intervalos, ¿no? Y la amplitud de cada uno de los intervalos, nosotros íbamos a obtener la primera categoría o el primer intervalo. Nosotros observamos un poco el rango de datos y observamos que el dato menor es 61 y que el mayor es 68, ¿no? Obviamente, iniciamos en 61, no necesariamente finalizamos en muchas ocasiones exactamente en 88, no necesariamente. Sin embargo, sí sería importante eh, que tengan esto en consideración. No siempre el último dato va a ser el dato mayor, no siempre. Eso deberían de anotarlo, ¿no? No siempre el último dato es 88. Puede ser que sea 89, puede ser que sea 90. Siempre y cuando el dato mayor esté incluido en los intervalos, no habría ningún problema. En este ejercicio nos dio justo, ¿no? Entonces, cuando usted va a construir esos intervalos, lo primero que tienen que observar es que el dato menor es 61. ¿Por qué? ¿Por qué se observa eso? Porque ahí va a comenzar. Y luego dice usted, bueno, Sturges me sugirió construir 7, ¿no? Pero la anchura debe de ser de 4. Y comienza usted, mire, 61, 62, 63, 64. Listo. Después de 64 va a 65, incluyendo 65, 66, 67, 68. Y así se fue hasta llegar a 81, 82, 83, 84. Siguiente, 85, 86, 87, 88. En este intervalo, en el último, así como en el primero, usted observó que inició en 61, usted debe de observar
que en el último intervalo que le sugiere Surges esté incluido 88, el dato mayor, porque eso me garantiza que todos están incluidos. ¿Ok? Si por casualidad, escuche esto, aquí nos hubiésemos quedado en 87, ¿qué pasa? Esto no me lo preguntan. Supongamos, ¿no? Entonces voy a observar el rango de datos. Vaya, el último no está incluido. ¿Qué pasó ahí? Obviamente hay que verificar que no hay error, ¿no? Si hay algún error de suma o algo, puede ser, ¿no? Pero si no hay error y aún así le sobran, puede que le sobre uno, le sobren más, ¿no? Entonces, Sturges le sugiere a usted que construya 7. Le sugiere. Pero usted perfectamente podría agregar otra categoría con ancho de 4 y no habría ningún problema, ¿ok? Pero como les digo, Sturges sugiere. Eso es para garantizar que todos los intervalos estén organizados de forma que todos los datos estén incluidos. Ese es algo que casi nunca preguntan, ¿eh? Pero yo hago como observación. Una vez que yo me doy cuenta que ya organicé todo y que tanto el menor como el mayor están incluidos dentro de la serie de datos, proseguimos con las absolutas. ¿Cómo determinábamos las absolutas? Bueno, dentro de 61 y 64, ¿cuántas frecuencias se repiten? Porque esa era la definición, ¿no? Número de veces que se repite una frecuencia. Y comienzo a contar. Si hay 5 que se repiten entre 61 y 64. Entre 65 y 68, ¿cuántos datos hay? Pues usted contaba, ¿no? La selecciona ahí con rayitas, hay 5. Y así sucesivamente. ¿Cómo sé yo que las frecuencias absolutas están correctas? Pues la sumatoria de todas las frecuencias justo debe de ser el número de datos, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido el estudio. ¿Ok? O sea, si aquí hay 100, la sumatoria debe de ser 100. Pero como aquí hay 50, pues debe de ser 50. ¿Cómo calculábamos la frecuencia absoluta? Bueno, la primera simplemente se copia, ¿ok? Y luego, ¿cómo obteníamos las demás frecuencias? La primera simplemente se copia. La siguiente frecuencia acumulada se va a sumar con la siguiente frecuencia absoluta y así obtendríamos la frecuencia acumulada. Es decir, estamos acumulando los datos en rangos de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se interpretaría esto? Entre los 65 y 68 puntos ya hay acumulado 10 cadetes, ¿no? Todos los de 61 a 64 más todos los de 65 a 68. Sumamos a la siguiente y así obteníamos este. Y así proseguíamos, mire. Y así proseguíamos. ¿De acuerdo? No hay duda con ello, compañeros. ¿Dudas? Bien. La desacumulada, aunque no la vimos exactamente como definición, sí que es una de las más importantes. Mientras la acumulada comenzaba con el primero, la desacumulada comienza con el total de datos. Y al total de datos le vamos a ir desacumulando cada una de las frecuencias. ¿Ok? Ojo, frecuencia absoluta, ¿verdad? Nada tiene que ver aquí la frecuencia acumulada. Tengan mucho cuidado con eso. En el examen, en cualquier ejercicio que hagan. Entonces, nos olvidamos por un momento de todo lo que hemos hecho. El total de datos, de ahí partimos en la desacumulada y decimos lo siguiente, este menos este me da este, menos perdón. Este menos este, igual, ¿verdad? Me da este, menos este, me da este, menos, perdón, aquí, menos, 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 menos. ¿Cómo sé yo que la frecuencia desacumulada está correcta? Recuerda que usted parte del total de datos, ¿no? O de la última frecuencia, que es básicamente lo mismo. La frecuencia total, ¿no? ¿Cómo sé yo que estoy en lo correcto? Pues el último debe de ser justa la primera absoluta, miren. Si no hay un error, confirma que está bien todo hasta el momento. Sí, sí. Bien, proseguimos con este proceso y vamos a una de las más simples, ¿no? Las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, por su parte,
olvidémonos un poco de las acumuladas y las desacumuladas. Simplemente es cada una de ellas entre el total. Mire, cada una de ellas entre el total. Cada una de ellas entre el total. Automáticamente usted tiene que estar llevando la porcentual porque es lo mismo con la diferencia que se multiplica por 100. ¿Ok? Es decir, 5 entre 50, 0.1 por 100 y ya obtengo la siguiente. Mire. ¿Cómo sé yo que tanto la relativa como la porcentual están correctas? Ah, pues la sumatoria de las relativas debe de ser 1 o casi 1. 99 puntos, casi 1. Lo mismo para la porcentual, ¿cómo sé yo que está correcto? Pues la sumatoria debe de ser 100 o casi 100. Exactamente casi 100. Y de esa forma, eso fue lo que trató la semana pasada. Bien. Lo que vamos a ver el día de hoy ya es acercarnos un poco a la construcción de algunos gráficos, ¿no? Porque de eso trata esta semana, la construcción de gráficos. Sin embargo, hay algunas columnas que nos hacen falta de información organizada porque algunas de ellas van a servir también para la construcción de estos gráficos. Para comenzar, quiero que tengamos claro algo, ¿no? Los límites reales es otra clase de categoría muy parecida a los intervalos de clase. Los límites reales más o menos se conocen como LRI, que es el límite real inferior, y LRS, límite real superior. ¿Ok? Pues los límites reales de una clase quiere decir que cada intervalo va a tener su límite real. Muy fácil de calcularlo también. Se obtiene calculando el promedio entre el límite aparente superior de una clase, en el caso del superior, ¿no? Y el límite aparente inferior de la clase siguiente. ¿Ok? Vamos a observar cómo se traduce eso en la realidad. Vamos a repetirlo. Se obtiene calculando el promedio entre el límite aparente superior de la clase y el límite aparente inferior de la siguiente. Ah, bueno, vamos a ver cómo se traduce eso, ¿no? Vamos a tomar de ejemplo la primera categoría o intervalo. A esto se le conoce como intervalo o categoría, ¿no? Supongamos que aquí el intervalo es de 61 a 64. Según la definición, el límite real inferior, es más, lo vamos a colocar acá. Cuando tiene un intervalo, permítame un momento. Cuando usted tiene un intervalo de 61 a 64, pues el límite real inferior de esa clase y el superior de esa clase se van a calcular de la siguiente forma. Ojo con esto. Dice el límite real aparente superior de una clase es el promedio entre el límite aparente superior y el inferior de una clase. Por ejemplo, antes de 61, ¿quién viene? ¿Quién viene, compañeros, ahí antes de 61? 60. Ajá. Entonces, mire, el promedio entre la anterior y la superior es una suma. ¿Ok? Es como que yo diga 61 más el anterior, ¿quién es? El anterior a 61. 60, me acaba de decir el compañero, ¿no? Ambas las dividimos entre 2. Aquí vamos a dividir entre 2. Ops, perdón. Porque es un promedio, ¿no? Y mire, 61 más 60 entre 2, ese sería el límite real inferior. El promedio entre el aparente anterior y el superior. ¿Cuánto sería esa entonces, el límite real inferior? 61 más 60 entre 2. 60.5. ¿Y el del superior cuál sería? Pues 64 más el siguiente, dice la definición. El anterior menos el superior, ¿no? El siguiente sería
64. ¿Quién le sigue a 64? Compañeros. ¿Quién le sigue a 64? 25, Lee. Bueno, 64 más 25. 65 y todo ello entre 2. Vaya. ¿Cuánto es eso? 24.5. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Compañeros. Pequeño. Según la definición así se calcula. Pero yo les voy a decir a ustedes una forma mucho más fácil de calcular. Si yo tengo 61 y yo quiero obtener el límite inferior de esta clase, solo réstenle 0.5 y eso es todo, ¿verdad? Es lo mismo que acabamos de hacer. ¿Cuánto es 61 menos 0.5? ¿Cuánto sería? Al inferior se le resta 0.5. ¿Cuánto es? 60.5. Y al superior, súmenle 0.5. Mire. Y eso es todo, compañeros. Por ejemplo, vamos a ver, porque el ejemplo es importante. Si queremos calcular los límites inferiores y superiores de todos estos intervalos, el límite inferior de esta clase sería 60.5. Solo restémosle 0.5. Y el límite superior de esta clase, aumentémosle 0.5. ¿Ok? Aquí sería 60.5 y 64.5. Esos serían los límites reales inferiores y superiores. El de la siguiente, ¿cuál sería? 64.5 y 68.5. Quedaría lo mismo decir 64 más 65 entre 2 es lo mismo que decir 64.5. ¿De acuerdo? Y este sería 68 más 69 entre 2. Es más fácil sumarle 0.5. ¿Me confirman todos que estamos bien? ¿Entendido? Sí. 68.5 porque se le resta 0.5 o 69 más 68 entre 2. El anterior. Y el de 72 más 73 entre 2 es lo mismo que sumarle 0.5. 73 menos, más el anterior entre 2. Da lo mismo que restarle 0.5. 76 más 77 entre 2 da lo mismo que sumarle 0.5. ¿Qué les parece? Otra forma de poder visualizar el tamaño o amplitud de una clase corresponde, vea, nosotros ya sabíamos cuál era la amplitud, ¿no? Ya la habíamos calculado. Pero también lo podemos encontrar acá porque es la diferencia entre el límite real superior y el inferior. Por ejemplo, si yo digo que la diferencia entre el límite real superior es 64.5, que lo acabamos de calcular arriba, ¿ves? Menos 60.5, ¿cuánto es eso? Ajá. Ajá, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es esa resta? Compañeros. 29.5. No, 64.5, 29.5. 64.5 menos 60.5, compañeros. 4. Bueno, y 4 no era la misma amplitud que habíamos calculado nosotros, pues, y con la que construimos los intervalos. Ahora bien, en todo va a ser lo mismo la amplitud. Esta sería otra forma de calcular la amplitud, compañeros. Eso lo debemos de tener clarito. Si usted resta los límites superior e inferior, lo que va a obtener es la amplitud también. Vea.
concepto, ¿verdad? Que teníamos que estudiar. Bien. Si no hay duda, continuamos, ¿no? Marca de clase. Ojo con este concepto. Es el punto medio de un intervalo de clase. Ahí no dice límites reales, ¿verdad? No es lo mismo intervalo de clase que límite real. ¿Ok? Son cosas distintas. Por ejemplo, vamos a calcular la marca de clase del primer intervalo que hicimos en la construcción del primer ejercicio. ¿Cuál sería la marca de clase del primer intervalo? Bueno, vaya. ¿Cuál sería la marca de clase de este? Dice que es el punto medio del intervalo. Si es el punto medio, es la mitad de la diferencia de ellos, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Básicamente es un promedio, compañeros. Por ejemplo, si sumamos 61 más 64 entre 2, ¿no? Mire, lo voy a poner entre paréntesis porque recuerde usted que al final es una especie de promedio, ¿no? Es el punto medio entre las dos, ¿no? Entre 2. A ver si me comprendimos ahí, no hay ningún problema. Dale. ¿Cuánto sería 61 más 64 entre 2? 62.5. Bueno, esa sería la marca de clase del primer intervalo. ¿Qué les parece? A ver si hay dudas ahí. Simplemente calculamos el promedio de las dos, ¿no? 61 más 64 entre 2. Ajá, entonces, ¿cómo sería el de la siguiente? La de 65 a 68. La de 65 a 68. 66.5. Ya después lo hacemos más rápido, ¿no? Pero mientras tanto, pues lo que ha dicho Urbina, ¿no? 65 más 68 entre 2. Y eso le dio 66.5. 66.5, correcto. ¿Y la siguiente cómo sería? De 69 a 72, ¿no? ¿Cómo sería la siguiente? 70.5. Consulte ahí, Urbina, si hay alguna duda. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? No, ingeniero. Es que está muy fácil, ¿no? Bueno, está tranquilo. Sí. Bueno, la frecuencia total ya la habíamos discutido. Es la suma de todas las frecuencias. También se le conoce como frecuencia absoluta, ¿no? Esa no vamos a entrar en detalle porque ya lo sabíamos. Pero sí, ojo con estos conceptos nuevos. ¿Cómo obteníamos los límites reales, no? ¿Cómo obtenemos la amplitud? Partiendo del límite real superior e inferior, que es básicamente lo mismo del intervalo. ¿Cómo obtenemos la marca de clase, el promedio de cada intervalo? No del límite real, no del límite. Del intervalo o marca de clase se obtiene del intervalo de clase. Ok.
Nos presentan el siguiente problema. Ojo con esto, compañeros. Es el mismo problema anterior. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para organizar toda esta información a través de un análisis estadístico? Identificar dato mayor, dato menor, con el objetivo de obtener el rango. Dato mayor 88, dato menor 61. La diferencia era el rango. Luego, construíamos a través de la fórmula de Sturges el número de categorías que nos sugerían, ¿no? Posteriormente, la amplitud. La amplitud era rango entre categorías. Aproximábamos siempre al entero más cercano. Después construíamos nuestras categorías con la anchura o amplitud que nos sugirió que se nos sugiere y el número de intervalos según el modelo de Sturges, ¿no? De esa forma observábamos que el dato menor y el dato mayor estuviera incluido en todos los intervalos. Proseguíamos con las frecuencias absolutas, identificando cuántas frecuencias se repetían en el intervalo. Luego pasábamos a la frecuencia acumulada, la primera simplemente se copia y luego las siguientes se van sumando. Luego íbamos con la frecuencia desacumulada. El primer dato era el total y se le restaba la siguiente. Mire, de tal forma que la última nunca se restó. Esta no se resta con la acumulada, no, esa ni se toca. Esta primera debe de ser la última desacumulada. La relativa a cada una de ellas entre el total y aprovechando la porcentual, simplemente a la relativa se le multiplicaba por 100. De esa forma, hasta ahí estamos muy bien. Pero llega el momento en el que nos hace falta construir la siguiente tabla, ¿ok? Porque nos piden determinar otros elementos. Ahora, ojo con esto, nos piden construir intervalo, pero ya los teníamos, ¿no? Límite real superior e inferior, marca de clase y las frecuencias, pero ya las teníamos, ¿no? O sea que a la tabla solo le vamos a agregar límites reales y marcas de clase, ¿ok? Que es justo lo que acabamos de ver en este momento. ¿De acuerdo? Simplemente le vamos a agregar las dos columnas que nos hacen falta porque la frecuencia ya la tenemos, ¿no? La frecuencia absoluta ya la tenemos. A la frecuencia absoluta también se le conoce como frecuencia, ¿no? Se le vamos a agregar a la derecha las dos columnas. Una es los límites reales, ¿no? Límite real inferior, perdón. Y el límite real superior. Ojo, que esto no significa que es una resta. Simplemente es una categoría, ¿no? Una categoría más. Que se le conoce como límites reales. Ahí está, los límites reales. Y en la siguiente vamos a construir las marcas de clase. O los promedios de cada intervalo. ¿Ok? Vamos a ver si me ayudan entonces a cómo construir los límites reales según la definición que hemos visto con antelación. No agregamos frecuencia porque ya sabemos que la frecuencia absoluta ya la tenemos. El intervalo también. La marca, el límite y la marca es lo que nos hace falta. En el ejercicio anterior. ¿Cómo lo obtenemos? Dos formas de obtener el límite real inferior y dos formas de obtener el límite real superior. La primera es decir, ojo con esto, 61 más el anterior. ¿Quién es el anterior de 61? 60. Todo eso entre 2. 61 más 60 entre 2 resulta que es 60.5. Esta es la primera forma de calcularlo. Aquí tendríamos 60.5. Otra forma de calcular este sin necesidad de hacer promedio, solo réstenle 0.5 a los inferiores. A los que están primero, simplemente réstenle 0.5. Y eso es todo. ¿Quieren observarlo? 61 menos 0.5. 60.5. Justo es el mismo límite que calculamos cuando calculamos promedio. ¿Ok? Dos formas de hacerlo.
Ok, ¿cómo calculamos ahora el límite superior? Tomen el superior. Ojo con esto. Este era 60.5. Tomen el superior, ojo, y le van a sumar, según la definición, el aparente siguiente, ¿no? Que es 64 más 65. Después de 64 sigue 65. Y promedienlo. Justo da 64.5. ¿Ok? El superior más el siguiente entre dos. Da lo mismo decir, a 64 simplemente le sumo 0.5. Mientras al inferior se lo restaba el 0.5, a los superiores le sumo el 0.5. O sea que en ambos casos nos da 64.5, compañeros. ¿Hay dudas con ello, estimados? Ajá. ¿Cómo estamos ahí? No, ahí viene, ingeniero. Bueno, construyámoslos entonces, pues. ¿Cuál es el intervalo de los límites, perdón, reales, inferiores y superiores de la primera categoría? 61 menos 0.5, 60.5. Y 64 más 0.5, 64.5. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Observaron? La siguiente. La siguiente, compañeros. 65 menos 0.5. 64.5. Y 68 más 0.5. Mientras al inferior le restan 0.5, al superior se lo suman. 69 menos 0.5. 68.5. Al superior se lo suman, ¿ves? 72 más 0.5. 72.5. Siguiente. A 73 le restan, ¿no? Y al siguiente, a 76, se lo suman. Quiero que observen algo. El límite real superior de la primera clase es el límite inferior de la siguiente. Eso no sucede en los intervalos de clase. Solo sucede en los límites reales. No se vayan a confundir. ¿Lo observaron? Mientras los intervalos de clase normal no se repiten, en los límites reales el último superior es el primero inferior siguiente. Prosigamos entonces. 70 menos 0.5, 77, perdón, menos 0.5, 76.5. Más fácil, mire. 80 más. Repito, al inferior se lo restan, al superior se lo suman. 81 a 84. ¿Cuál sería el inferior y cuál sería el superior? Vamos a ver. Vaya a canales. Vamos rapidito. 2.5, ¿Cuánto? 82.5. No, no es 81.5. 82, ingeniero. En 81. ¿Quién es el límite real aquí? Inferior. Ey, ¿en qué están, compañeros?
Se le resta 0.5 al inferior y al superior se le suma. Mire, a 81 menos 0.5, 80.5, 84 más 0.5, 84.5. ¿Y el último cómo queda? Compañeros, ¿cómo queda? 4.5, 5, Ajá. 88.5. Al inferior se le resta, al superior se le suma. Bien, vamos con las marcas ahora. ¿Cómo obtenemos las marcas? Según la definición, la marca es el promedio del intervalo de clase. Y aquí es donde alguien se me puede confundir. No es este promedio, no. Es este, el intervalo de clase. ¿Cómo calculamos el promedio? 61 más 64 entre 2. ¿Cuánto es 61 más 64 entre 2? Compañeros, 61 más 64 entre 2. Correcto. 62.5. ¿Y la siguiente cuál sería? ¿Cómo calculamos el siguiente? ¿Cómo calculamos el del siguiente? 65 menos 69. 65. ¿Por qué 69? Si aquí el límite superior es 68. 65 más 68 entre 2. Correcto, 66.5. ¿Y el siguiente? ¿Cómo lo calculamos? 69, 69 más 72, 72. Vaya. 70.5. Siguiente. 23 más 76. Ajá. 73 más 70, 76 entre 2. 74.5. Me preocupan cuando no preguntan, compañeros. Hay algunos compañeros que no preguntan. Siguiente. Ajá. 77 más 80. Entre 2. 78.5, de acuerdo. Siguiente.
81 más 84. 82.5. Siguiente. 86.5. 85 más 88 entre 2, ¿no? 86.5. Vaya, ahí está lo que nos hacía falta. ¿Qué les parece? En un análisis estadístico como este, siempre nos van a pedir los límites reales, tamaño de intervalos, límites aparente inferior, que es el límite real inferior, y el superior. Todo esto en una sola tabla. Si usted tiene un error en el intervalo, usted está equivocado en todo, ¿verdad? Si usted tiene un error de frecuencia, está equivocado en todo, compañero. Así que todo debe de ir perfecto. Esto ya nos prepara para sus clases de contabilidad más adelante. Comentarles que las tablas de distribución de frecuencias y representaciones gráficas en estadística pues se consideran como un método muy utilizado realmente para una vez que se haya recogido, organizado y concentrado, reducido, presentado toda la información, las tablas sirven como un método también eficiente y visualmente utilizado para recoger, organizar, concentrar, analizar, generalizar, contrastar incluso los resultados numéricos de todos los datos, de las observaciones directas e indirectas de los fenómenos que se están observando, ¿no? Con el objetivo de que estas condiciones nos lleven a las evaluaciones de las conclusiones finales. Estas deben de ser muy adecuadas y realmente deben de plasmar aparte para la visualización de la sociedad, porque ese es el objetivo, ¿no? Elaborar un análisis estadístico es que sea fácil de comprender también. Ustedes observan en algunos recortes de periódico muchas de estas cosas, ¿no? Normalmente mañana les tengo preparado ahí unos recortes para que ustedes puedan visualizar también para qué, cómo son utilizados por la sociedad, ¿no? Entonces, aprender a elaborarlos es muy importante. El objetivo es que sea fácilmente visible e interpretable para la sociedad, pero también que se puedan tomar las conclusiones adecuadas, ¿no? Representar gráficamente es una forma muy eficaz para facilitar la comprensión. Permite extraer conclusiones fáciles, interesantes, fácilmente las conclusiones, ¿no? Interesantes, pero también de una forma muy eficiente, ¿no? Entonces, esa parte y impacto visual que genera una representación gráfica y que puede resumir la información de forma clara y concisa y atractiva, eso es lo que vamos a buscar nosotros a través de las tablas de frecuencia y en ellas sus representaciones gráficas. Ya tenemos la información necesaria, ¿ok? Vamos a comenzar por el primer gráfico. Ojo con esto. El gráfico circular. Ojo con este. O de sectores, es lo mismo. Este método gráfico es un instrumento auxiliar de análisis y presentación de la información. Resulta muy valioso para el investigador, ¿no? Se le conoce también como el gráfico de pastel, ¿no? ¿Ok? Es un diagrama en forma de círculo y es particularmente útil para visualizar las diferencias de frecuencias entre algunas categorías de nivel nominal. Yo les he puesto a ustedes acá un gráfico circular, ¿no? Mire. Ok, aquí lo más difícil es que, no sé, levante la mano, ¿cuántos tienen el transportador a mano? El transportador. ¿Cuántos tienen transportador o medio transportador? Porque
realmente esas particiones no son inventadas. En la vida real, cada sector aproxima en función de las proporciones en las tablas de distribución, ¿no? Pero hay que recordar algo. El ángulo de cada sector se calcula como 300 grados dividido por el total de sujetos, no el total de datos, ¿no? Y multiplicado por la frecuencia absoluta. Eso es muy importante. O bien por el producto de frecuencia relativa porcentual, porque me interesaría mucho que lo hiciéramos por frecuencia relativa porcentual, ¿ok? Entonces, mire, les voy a enseñar la estrategia. Nosotros, es posible que construyamos un gráfico circular, no es normal. Pero cuando nosotros lo llevemos a la construcción, en la vida real nosotros asumimos el primer sector. Vamos a recordar un par de conceptos de trigonometría para poderlo construir. Recordarles que la anchura es el diámetro. Y este se repite en todos los sentidos, ¿no? Ese diámetro, ¿no? Asimismo, el radio que va del centro a cualquier extensión del círculo. ¿Ok? Estas son líneas imaginarias. Según la definición, cada sector se calcula como 360 grados dividido entre el total de datos y multiplicado por la frecuencia absoluta. Vamos a hacer lo que acaba de decir la teoría, ¿no? Bien. El siguiente gráfico que vamos a observar es el gráfico de barras, ¿no? En este caso existen diversos gráficos de barras. Barras simples y horizontales o verticales, ¿no? Consiste en un conjunto de columnas separadas que representan la frecuencia o el porcentaje de cada uno de los valores o categorías de la variable de interés. Muestra datos de forma visual utilizando barras horizontales o verticales dependiendo de la necesidad, cuyas longitudes son proporcionales a la cantidad que representan y se puede utilizar cuando un eje no puede tener una escala o numérica normalmente, ¿no? Así que si nosotros quisiéramos representar, por ejemplo, nuestros datos que hemos construido, fácilmente podíamos interpretar todas las cantidades de frecuencia absoluta. Por ejemplo, los intervalos de 61 a 64 hay 5 frecuencias, de 65 a 78 hay otras 5, hay 6 de 69 a 72, 7 de 73 a 76, de 77 a 78 hay 9. ¿Qué quiere decir? Según nuestro gráfico de barras simples, pues nosotros tendríamos que construir nuestro gráfico de la siguiente forma. Ojo con esto aquí. Si nosotros lo quisiéramos representar, ¿no? Como categorías, ¿no? De 61 a 64, pues 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 categorías. Hasta 5 se tendría que construir una barra. Mire, ¿qué le parece? Hasta aquí habrían 5 frecuencias. En la siguiente nos decía que había otras 5, ¿no? En el de 65 a 68 habían otras 5. Mire, tiene la misma altura, ¿eh? ¿Ok? ¿Cuántas habían de 69 a 72? 6. Y 73 a 76, 6. ¿Ok? En la siguiente, obsérvelo aquí, hay 6, ¿ve? En la de 69 a 72, ¿ve? Hay 6. Como por acá el número, ¿ve? En la de 73 a 76, en la de 73 a 76 hay 7. Todavía un poquito más arriba, ¿no?
Mire. Aquí lo hemos construido de forma vertical, pero también puede ser horizontal, ¿no? En la de 81, de la de 77 a 80, en la de 77 a 80 hay 9. Miren, compañero, más arriba todavía. Miren esos datos cómo nos están saliendo. Y así se deberían de construir todas. ¿Qué les parece? No hay problema, compañeros. No, ingeniero. En la de 81, 84, 14. O sea, todavía más arriba. Mire. Y en la de 85, 88, 4. Ojo con esto. El gráfico de barra simple es el más simple de todos. ¿Ok? También vamos a construir ya en su momento este gráfico. Vamos con otro muy conocido para ustedes. Bueno, conocido porque parece hasta el momento el de barra simple, pero es muy diferente. El histograma. El histograma se construye con con dos de las columnas que también ya teníamos dentro de la información. Es un diagrama útil y a diferencia del de barra simple, el histograma van pegaditas todas las barras. ¿Qué les parece? Mientras el de barra simple va separado, el histograma va pegadito. ¿Okay? Este diagrama es útil cuando se trata de representar distribuciones de frecuencia cuya variable es continua y viene dada en intervalos o clases, ¿no? Dicha gráfica se define y construye como la gráfica de barra con la diferencia de que las columnas no están separadas, sino unidas. ¿Ok? Este gráfico lo vamos a construir. Bueno, hoy no vamos a terminarlo de construir, pero yo les voy a decir con qué. Lo vamos a construir con las siguientes. Bueno, de hecho se puede construir de dos formas, ¿no? Se va a construir con las marcas de clase porque son las únicas que garantizan que vaya pegado todo, ¿eh? Si usted observa de 60, de 60.5 a 64.5 va una. De 64.5 a 68.5 va otra, mire. Pegadas. De 68 puntos a 72.5, mire. Los límites reales son los únicos que me garantizan que todas las barritas vayan pegadas. En este caso, el límite real, el histograma se puede calcular con las marcas de clase también. En este caso, la marca de clase es para 64.5, para 60.5 y 64.5 es 62.5, ¿no? Entonces, sube. O también con la frecuencia absoluta, ¿no? Dos formas de poderlo construir, mire. 5. Miren la siguiente. Bien. Perdón, acá. Con la frecuencia absoluta, por ejemplo, mire. 5 es la de 66.5, ¿no? Mire. La de 64.5 a 68 es 5 también. Va pegada, mire, compañero. La de 68.5 a 72.5, mire. Es 6, un poquito más arriba. Mire. 64.5 a 68.5. Un poquito más arriba. La de 72.5 a 76.5, compañeros. Mire. Es 7. Más arriba todavía. La siguiente iría 9. Más arriba y iría pegada también. Porque iría de 72.5 a 76.5. Mire. Y la siguiente de 76.5 a 80.5.
que iría 9. Ojo, los límites reales son los únicos que me garantizan que el histograma vaya pegadito a sus barras, ¿no? Lo vamos a hacer normalmente con las frecuencias acumuladas o con las marcas de clase. Bien, el polígono de frecuencia. Muy bonito el polígono de frecuencia. ¿Ok? El polígono de frecuencia es una gráfica de línea que se construye uniendo por medio de segmentos los puntos medios superiores. Marcas de clase de cada una de las columnas que forman el histograma. ¿Ok? El polígono de frecuencia puede contener una amplia variedad de categorías o intervalos y atiende a destacarse por la continuidad o el largo de las escalas. Por tanto, es útil representarlo con puntuaciones ordinales y de intervalos. ¿Ok? Así que la frecuencia la vamos a generar a través de puntuaciones. Si ustedes observaron en el gráfico anterior, vamos a volver a medio graficar, claro, hoy no nos da chance. ¿Se acuerdan que la primera iba en 5? ¿Ah? Que la segunda iba en 5 en las marcas. Perdón, en el histograma. Que la siguiente iba a 6. Que la siguiente iba a 7. Que la siguiente iba a 9. Que la siguiente iba como a 14. Bueno, resulta que el polígono, según la definición, va justo ahí, donde van las marcas. Aquí, ¿ve? En estos puntos. ¿Ok? Mire. No, aquí lo vamos a colocar sobre el histograma, ¿no? Pero realmente, cuando se coloca polígono, no va a histograma, ¿no? Y mire, solo es una línea, ¿eh? Unida por puntitos, ¿ve? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, compañeros? Y a donde vaya va unida por líneas, ¿no? No, no se ve el blanco, muy bien. Mire. Así que esos son los que vamos a calcular ya el día de mañana, compañeros. ¿Ok? Bien. Vamos con la ojiva mayor y la ojiva menor, que quizás son uno de los más importantes. En el caso de la ojiva mayor y menor que, son dos diferentes. Existen dos diferencias fundamentales entre las ojivas y los polígonos de frecuencia. Y por esto la ojiva mayor y la ojiva menor que se diferencian, ¿no? En un extremo de la ojiva no se toca el eje horizontal para la ojiva mayor, que sucede con el extremo izquierdo, y para la ojiva menor, que sucede con el lado derecho. ¿Cómo graficaríamos una ojiva mayor que? Nosotros creemos que la ojiva mayor que es la que va, la mayor, ¿no? La creciente, ¿no? Pero fíjense que no. En el eje horizontal vamos a utilizar la marca de clase y en el eje vertical la frecuencia desacumulada. ¿Ok? Ojo con esto. En el horizonte vamos a ocupar las marcas y en la vertical vamos a utilizar la frecuencia desacumulada. Si usted recuerda, la frecuencia acumulada iba de mayor a menor. Es por eso que la ojiva mayor que va así, ¿ve? Va unida, pero para abajo. O sea que la ojiva mayor que sería esta, ¿ve? Para ello, usted ya tiene la marca de clase en la tabla. Y también ya tenemos la frecuencia desacumulada. Aquí en el horizonte van a ir marcas, marca de clase, y en la vertical vamos a colocar la frecuencia desacumulada. En el caso de la ojiva mayor que, ¿no?
La ojiva menor nosotros creemos que es la que va hacia abajo y no es cierto. La ojiva mayor es la que va hacia arriba. Eso debe de saberlo muy bien, porque todo lo vamos a graficar. La ojiva menor utiliza el eje horizontal, marca de clase. También utiliza la marca de clase. Pero en el eje vertical la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada iba desde el menor al mayor. Esa es la razón por la que la frecuencia acumulada va así. ¿Ve? O sea, esta sería la ojiva menor. Y esta es la mayor. ¿No? ¿Qué les parece, compañeros? Dinero, Dígame. dinero y ahorita están tocando ya. Cheque, cheque. Bueno, aquí nos quedamos, ¿verdad? Ya mañana construyendo. Dinero. Bueno, mañana proseguimos con esto.